Nuevamente un saludo a todos, especialmente mis amigos de la Posta Central, de la Clínica Magallanes y muchos otros a lo largo del país. Esto está dedicado más bien al personal de salud, pero en un lenguaje entendible por el público general. Eh, Mantengo un cierto grado de preocupación por la situación del país y me voy a referir fundamentalmente a mi sugerencia respecto a los múltiples proyectos de construcción de ventiladores mecánicos. Lo primero, cuál es la situación del país y después lo de los ventiladores mecánicos con algunos fundamentos esenciales del ciclo respiratorio. Hoy en día, escuché en la mañana la cuenta del ministerio en el cual nos llevó a casi 7.000 casos en total, 6.927, y bueno, me relajó un poco que bajamos de más de 500 casos nuevos en un día a 426, lo cual significa, digamos, que no está desatada el asunto, la epidemia, no está aumentando logarítmicamente, sino que hay algún grado de contención. Los fallecidos sí llegaron a 73, pero poco a poco los números de enfermos recuperados se van aumentando. Ahora, eh, del total de casos que hay en la UCI, hay 318 que están bajo ventilación mecánica. Y todavía tenemos disponibles 555 ventiladores mecánicos de adultos, esto sin considerar las máquinas de anestesia y los ventiladores de niños, que se pueden convertir o tratar a gente adulta pero de bajo peso. Ayer fallecieron 8. De los fallecidos, prácticamente la mayoría gente de edad. Una joven de poco más de 20 años que falleció, pero tenía una leucemia avanzada con muy mal pronóstico. Respecto al volumen de examen, se están haciendo 3.577 exámenes diarios. Probablemente se pueda llegar fácilmente a 5.000 exámenes diarios, y de los cuales es positivo el 9%. O sea, los exámenes están focalizados a gente sintomática y a los acompañantes cercanos, como para evidenciar dónde están los focos de contagio. Ahora, es evidente de que al país no le ha ido tan mal comparando con la situación gravísima que sucedió en Italia, en España y mismo Estados Unidos, que lo único atinado fue que cerraron los viajes a China, pero descuidaron gravemente porque toda la gente que andaba en Europa, en España, en Italia, en Francia, regresaron vía Nueva York y ahí se les produjo una debacle. Uno no hace nada, sabemos que este virus es muy contagioso y cada caso contagia a 3 o 4 personas, y al cabo de un mes, esos 3, o sea, va produciéndose cada semana 4 más, y esos 4, cada uno a 4 más, y esos 4 más, de manera que si no hay ninguna contención, a raíz de un caso pueden generarse a lo menos 400 en un mes, y eso va creciendo. Si uno hace medidas de mitigación, que son suprimir los colegios, decirle no se junten, no saluden de mano, de beso, hay un ligero efecto. Hay un autor que hace un artículo que se llama El martillo de la danza, y este efecto solo se obtiene de una supresión drástica cuando se hace una cuarentena estricta dentro de las casas. Todo lo demás es música. Ahora, con eso se logra que los contagios se vayan haciendo más lentamente y no se supere la capacidad de respuesta de los hospitales. Pero luego, a la medida que lo vamos soltando, entramos en un periodo que va a haber rebrotes y baja nuevamente rebrotes, así que yo creo que estamos a largo con estas cuarentenas que, o sea, la técnica es aprieta y suelta donde aparecen los rebrotes. Pero evidentemente que también no nos ha ido, porque esta es la curva de alza. Ustedes ven que, a diferencia de la sin hacer nada que va subiendo
casi verticalmente, esta se ha ido relativamente aplanando con algunos altibajos, ¿ya? Pero no es un proceso de aumento de contagio desatado, sino que tiene algún grado de control. Ahora, pasamos a nuestro tema. Nuestro tema tiene algunas cosas que son indispensables, básicas, es que para construir un ventilador tenemos que tener claro qué es lo que es un ciclo respiratorio. Habíamos dicho que los ciclos respiratorios producidos por los ventiladores, que son sopladores, parten de un punto cero, ¿ya? Que puede ser gatillado por el paciente o absolutamente controlado. Aquí no parten cero, sino parten de algún grado de presión o PIP, que significa que ya al enfermo se le ha reclutado un poco, se le ha inflado. Acá a la izquierda tienen un ciclo que es gatillado por el paciente. El paciente es capaz de hacer una presión negativa y ahí el ventilador entiende que el paciente necesita aire y tira un flujo. La velocidad de este flujo da la duración de la inspiración. Aquí hay un flujo relativamente alto porque la llegada al volumen insuflado se hace relativamente rápidamente, la inspiración es de corta duración y la expiración es 2 o 3 veces más larga, lo que permite que el pulmón se desinfle. Aquí tiene una ventilación controlada, no se necesitó una señal de presión negativa, sino que parte cifrado por tierra. Ahora, entonces, para llegar a este punto C, que cuando ya se inyectó el volumen, se puede hacer con flujos altos, con lo que la inspiración dura poco, o con flujos lentos, con lo cual la inspiración se hace muy larga, ¿ya? Y en la medida que se va inflando el pulmón hasta llegar al volumen que se programó, se genera una presión que incluye la resistencia a la vía aérea. Pero cuando ya para de inflar, ya no entra ni sale aire, baja un poquito la presión y se sigue la elasticidad pulmonar. Y la aspiración es pasiva, ¿ya? Ahora, es importante esto de la duración de la inspiración, porque si la inspiración se hace extremadamente larga con flujos lentos, la expiración se acorta. Y si se acorta mucho, aquí ustedes ven, entra la entrada del aire en flujos y la salida del aire alcanza a desinflarse bien el pulmón, pero si la inspiración nueva viene muy cercanamente, no alcanza a llegar al nivel cero y va atrapando aire, lo que es muy nefasto en enfermos que tengan, por ejemplo, un asma, un enfisema, o sea, una patología con atrapamiento de aire. Ahora, teniendo estos conceptos claros, que son la presión, el volumen, el flujo y el tiempo, que son las 4 elementos básicos para generar una inspiración, entonces tenemos algún conocimiento para ver qué es lo que se está haciendo en Chile. Hay un comentario que salió creo que en la tercera hace un par de días, en que dice, ya hay testeo avanzado de varios modelos. Y muestra la foto aquí de una bolsa que se está inflando a partir de algún ventilador probablemente. Esto es el elemento básico que están usando la mayoría de los proyectos. Esto es una bolsa máscara o algunos lo llaman ambú. Ambú es una marca comercial. Consiste en una bolsa que es más o menos, tiene cierto grado de elasticidad, uno la aprieta y vuelve a su origen, y eso chupa aire por esta rendija y lo expulsa hacia el paciente. La profundidad y la velocidad, o sea, la frecuencia que se va ventilando, depende enteramente del operador. ¿Ya? Aquí ustedes ven. Este reservorio acá es para irlo inflando con oxígeno o con aire para que la mezcla que se produzca en esta bolsa sea una mezcla de aire más una cantidad de oxígeno. El aire sale para afuera por
o una válvula expiratoria, o sea, se expulsa inmediatamente hacia afuera. Este es lo base que se está usando en varios proyectos. Aquí tienen un modelo simple en el cual se está haciendo dosage, ¿ya? En la cual esta bolsa máscara es apretada por este sistema. Ustedes ven mirado de lado, mirado del otro costado, ustedes ven cómo se va moviendo dos tenazas que se controlan la frecuencia y la profundidad con que se aprieta esa bolsa máscara está determinado por estos controles electrónicos. Y aquí esto simula un pulmón. Esto es mucho más sofisticado, esto es un proyecto de Dosage, este otro modelo que he hecho en Uruguay, lo llaman el respirador charrúa. Con mucha inventiva, el doctor Canesa cogió un motor de limpia parabrisas de un auto, ¿ya? Y le plantó un émbolo para que apretara y soltara. Como uno en limpia parabrisas lo puede hacer que el limpia parabrisas funcione lento, intermedio o rápido, no sé si tiene 3 o 4 velocidades, él le iba variando y según eso aprieta el ambú o lo suelta, lo aprieta de nuevo, más rápido, más lento. No es un control con tanto acá que va a poder ir aumentando la frecuencia de una en una y la profundidad. La profundidad aquí yo la veo que debe ser más o menos fija, que es lo que se mueve el motorcito del limpia parabrisas. Aquí hay otro proyecto, que es un proyecto israelí, en el cual también tiene aquí la bolsa máscara y aquí se ve una tenaza, esta de abajo y esta de arriba, apretan el ambú y expulsan el aire y ahí hay una bolsa que simula un pulmón. Ustedes ven, estos son modelos simples, son modelos que utilizan una bolsa máscara tipo ambú y le accionan un dispositivo de compresión periódica de duración, o sea, la compresión tiene una profundidad variable y una frecuencia variable. Y el oxígeno se puede administrar en la vía inspiratoria. No hay un mezclador que diga 21, 50, 60%, no, si a ojo mismo. Le das 2 litros, 6 litros, 8 litros de oxígeno y lo vas controlando el volumen que entra por la expansión del tórax. Puedes ponerle un saturómetro de pulso para ver si la hipoxemia se le pasó. Más sofisticado sería poner en la vía expiratoria un capnógrafo para registrar si lo estás hiperventilando o hipoventilando según los niveles de CO2 expirado y tomar unos exámenes de gases arterial y venoso, y eso, el resultado tardan algunos minutos, no es instantáneo. Entonces, la ventilación que se obtiene empíricamente por la frecuencia respiratoria y la profundidad que este émbolo o las tenazas comprimen la bolsa del ambú. No hay aquí sensores de flujo, o sea, con qué velocidad se infla, ni tampoco de presión máxima, pero se podrían instalar algunos sensores de presión. Aquí ven otra variante artística, que en el fondo es aquí un émbolo, está atrapado la bolsa ambú y se va apretando periódicamente y tiene controles para el grado de profundidad con que se aprieta y la frecuencia con que se va haciendo, ¿ya? Y el aire expulsado y va hacia el paciente. Este más creativo usó, parece, un bombín, debe ser un bombín grande de un bote inflable seguramente, y le puso un pistón y el aire se expulsa por la punta y la misma va midiendo, este tiene alguna electrónica que mide la profundidad del movimiento del émbolo y la frecuencia. Todos estos modelos básicamente dan una ventilación controlada por frecuencia y profundidad de la compresión de la bolsa máscara. No consideran mecanismos de gatillaje, o sea, el paciente tiene que respirar al ritmo de la máquina, porque no puede hacerlo según él quiere. Si la máquina le da 12 respiraciones por minuto
Si él tiene ansia de aire y quiere respirar a 20, no hay caso, no. El circuito está cerrado y no le permite. Si él quiere respirar más lento, tampoco, porque lo que manda es la máquina y eso puede producir en algún momento aumento de las presiones, ¿ya? Esto básicamente es para un cierto tipo de enfermo especial. Ahora, para evitar el barotrauma, es indispensable en general tener algún registro de la presión PIC y la presión platón, de manera que no sobrepase 30 o 32. Aquí no hay ningún control de la presión que se genera al insuflar un volumen. Tampoco tenemos un control del volumen que insuflamos. O sea, no, necesitamos un control un sistema que controle presiones, volúmenes, flujo y frecuencia respiratoria. Hay que considerar además que la bolsa máscara, el aire expirado se libera directamente al ambiente. Y si se trata de un COVID, evidentemente va a aerolizar por el lado expiratorio gran cantidad de virus. Entonces, no sabemos cuánto aire le entró al paciente. Anteriormente los ventiladores tenían en la vía aspiratoria un fuelle que permitía medir cuánto aire salía. Si uno le insuflaba 500, veía si le sale 500, de repente salía 350, y uno se daba cuenta que el tubo traqueal, el CAF estaba desinflado y estaba no sellando la vía aérea. Uno le buscaba cuál era la explicación. Pero aquí uno podría medir el aire expirado con este aparatito que es un ventilómetro de Wright. Pero básicamente este es sistema bolsa máscara es un sistema abierto para el aire expirado, ya que se pueden generar aerosoles con virus. Habría que usar a lo menos un filtro EPA en el circuito expiratorio para que no desparrame virus para todos lados. Ahora, los enfermos que nosotros estamos hablando de distrés respiratorio de COVID, todos tienen pulmones gravemente inflamados, tienen llenos de líquido inflamatorio y requieren una presión positiva al final de expiración, lo cual se podría hacer. Hay unas válvulas de resorte que pueden dar un PIP, o sea, una presión continua de expiración, o antiguamente lo hacíamos poniendo el circuito expiratorio bajo un drenaje de un drenaje pleural de tórax, en el cual un tubo lo poníamos bajo agua, midiendo la altura de la superficie hasta cuánto estaba hundido el tubo, y eso medía los centímetros de agua de PIP. Ahora, si uno quiere eliminar la eliminación de virus, sería, bueno, tendría que usar un receptáculo de suficiente profundidad colocando suero o líquidos con agua clorada, porque eso destruiría el virus y el problema de aerolizar se terminaría. Bueno, todos son sistemas bolsa-máscara. Si uno mira el recorrido hacia atrás, y yo personalmente manejé estos ventiladores, eran muy buenos, pero eran simples de construir. Básicamente es un sistema que en esta zona tiene una válvula de porcelana con una perforación y que está en un tuito. Y esa válvula en algún momento se desplaza a la izquierda, con lo que el aire que viene desde acá arriba de un compresor de oxígeno pasa e infla una cámara inspiratoria y se empieza a inflar el enfermo. Cuando llega a cierto límite, la válvula se va para el otro lado y se cierra el circuito. Este vástago con esa válvula, con un orificio que permitía coincidir con el tubo que daba la entrada de aire, está unido a un vástago con dos placas, una placa aquí y otra placa acá, y más alejado acá había un imán, verdadero un disco imantado, y acá también. De manera que la facilidad en que esta válvula se iba a la izquierda o a la derecha, o sea, abría el circuito o cerraba el circuito, dependía de la cercanía o lejanía de estos imanes. Era un sistema mecánico muy simple, pero bastante eficiente, porque a este ventilador le poníamos todas las cerillas en 15 o 20 y partía, ¿ya?
e inmediatamente nosotros podíamos entrar a evaluar aquí la sensibilidad con la cual gatillaba. Si uno le ponía menos 7, 10, el enfermo, si quería chupar aire, se gatillaba. Generalmente usábamos sensibilidad un poco, no 15, usábamos menos, 7, 8, 5 a veces. Y ahí se generaba, aquí uno podía dar voluntariamente una inspiración. Acá ustedes ven que tiene otras perillas, aquí tenía solo 40 o 100%. Por un efecto Venturi, tenía esas dos posibilidades, pero con 40% la mayoría de los enfermos los podíamos manejar, o sea, te da el ERNIX. La duración de la frecuencia respiratoria era marcada por esta perilla, que te permitía la duración de la pausa expiratoria. Si uno ponía un valor más alto, que estaba medido casi en litro, las inspiraciones eran más cercanas. Si ponía un valor bajo, las expiraciones eran más lejanas. Entonces, los nuevos circuitos, nuevo gatillaje, o sea, era un sistema de gatillaje por tiempo. Las presiones alcanzadas para que terminara la insuflación se ponían acá. Esto está de 0 y 40. Por eso digo que generalmente uno ponía todas las perillas de 20 y partía el enfermo y ya uno, ocultando al enfermo, podía asegurar un cierto ritmo respiratorio, ya de manera que el asunto funcionaba excelentemente. ¿Ya? Aquí tienen. Es un ventilador cuya tecnología es simple, es antigua, y les cuento como anécdota que el doctor Edgar Jiménez lo fui a ver a Orlando. Él está a 20 kilómetros de los parques de Disney. Él estaba aterrorizado que hubiera un atentado y me contó que estamos hablando de hace 10 años atrás, que él había comprado en un remate de 70 pájaros verdes y que tenía un empleado que los aceitaba y los mantenía. ¿Por qué? Dicen, yo tengo 66 camas, tengo como 80 ventiladores, pero si hay un atentado, puede haber ahí que necesite el doble cantidad de ventiladores, y ventiladores cuyo manejo sea simple. Así que me compré muy barato y los tengo de reserva 70 ventiladores verdes, y los tenía guardados por años. ¿Ya? Previsorio, lo encontré que era muy buena idea de tener una reserva de ventiladores. Aquí ustedes tienen otro modelo que a mí me parece que puede ser el mejor. Este es fabricado por Dräger, es un pistón neumático que requiere un compresor. Pero la gracia que tiene este es que el aire, el volumen de aire se mide en este pistón, que tiene prácticamente un cilindro que se puede girar, o sea, uno sabe exactamente cuánto aire le va a insuflar al paciente y tiene controles de sensibilidad para un ritmo respiratorio, tiene volumen corriente, tiene un mixer para saber, tiene todos los elementos y la electrónica es mucho más simple que los ventiladores grandes actuales computarizados. De manera que yo concluyo que indudablemente hay que hacer un esfuerzo porque estos ventiladores sencillos de bolsa máscara no sirven realmente para enfermos gravísimos con COVID, con distrés grave, pero sí pueden servir. Ustedes saben que normalmente las UCI están ocupados más o menos el 70% de los ventiladores. ¿Y quiénes? Son pacientes que llegan porque intentaron suicidarse, tomaron benzodiazepina, porque le hicieron una operación de cualquier cosa larga, de muchas horas, y el anestesista lo manda de regreso intubado porque no quiere respirar. El enfermo está profundamente dormido todavía y hay que ventilarlo en la tarde y esa noche, y mañana en la mañana ya va a la sala, lo extubamos. O sea, el enfermo no tiene ritmo respiratorio. Cuando hay polineuropatías tipo Guillain-Barré o similares, todas estas son condiciones que habitualmente el pulmón está normal. Cuando hay un TEC o alguien se opera un aneurisma cerebral y llega muy sedado, hay que también apoyarlo durante algunas horas. Y por supuesto las situaciones
posparo cardíaco, etc. Todo esto es un volumen importante de pacientes que normalmente se ventilan en la unidad de cuidado intensivo, pero tienen pulmones no duros, no gravemente alterados, sino tienen una distensibilidad relativamente normal y soportan un margen de presión peak y plató más tolerable. Sin embargo, eso permitiría liberar quizá incluso hasta la mitad de los ventiladores que se están actualmente ocupando para destinarlos a estos enfermos con COVID, que realmente pienso que ahí es absolutamente necesario tener control de la presión peak, de la presión plató, del driving pressure, porque si uno tiene que hacer algunas maniobras de reclutamiento que son dentro de ciertos márgenes. Así que yo creo que sí, sigo pensando que los COVID que tienen grave daño pulmonar requieren un ventilador complejo, pesado, pero la manera de liberar los ventiladores que se están ocupando en cosas relativamente menos complejas es construyendo estos ventiladores que nos pueden servir incluso para transporte de pacientes de un lugar a otro en ambulancia porque son más pequeños, más portátiles. Algunos he visto que incluso tienen un motor que hace las compresiones que funciona en base a batería, o sea, tienen una autonomía de movimiento bastante significativa. En fin, vuelvo a insistir de que esta situación que vivimos, lo más probable es que se prolongue hasta fines de mayo, por lo menos. Esta curva roja es que si no hubiéramos hecho nada, estaríamos ya no con 7.000 pacientes, sino podríamos tener 70.000 pacientes y estar pero desbordado toda la capacidad. Actualmente tenemos solo 318 enfermos ventilados por COVID y tenemos casi 600 ventiladores de reserva. ¿Por qué? Porque la curva se ha ido aplanando, o sea, tenemos un aumento de casos nuevos mucho más favorable. Y esta situación se va a mantener todavía. Yo creo que el pic de casos probablemente lo tengamos en la segunda o tercera semana de mayo y posteriormente va a disminuir. Pero vamos a tener que seguir con un sistema de apriete y suelte así progresivamente con cuarentena según la cantidad de casos nuevos que se producen en casa. Bueno, les agradezco su atención, es todo lo que quería decir hoy. Vamos a continuar en nuestras clases sobre ventilación mecánica prontamente. Gracias.